noches, bienvenidos a este Cineclub de la 2, qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película, Verano del 42, de Robert Mulligan, una película que tuvo un éxito enorme a comienzos de los años 70, quizá porque esta película de alguna manera inaugura el placer que sienten los espectadores de entonces por refugiarse en esa época que les transmite una nostalgia evidentemente directa, y también porque se pone de moda la sensibilidad de lo camp. En aquella época salen libros, estudios, etc. Pero a mí me parece que lo que sí sería realmente muy justo de destacar al ver hoy, tantos años después, Verano del 42, es la personalidad de su director, Robert Mulligan, quizá uno de los directores más anónimos que ha dado el cine americano. Un hombre para quien su trabajo de director cinematográfico solo ha sido exactamente eso, un director cinematográfico. Aunque ha tenido unos grandes éxitos y unas grandes películas, sin ninguna duda. Matar a un ruiseñor es una de las joyas del cine de los 60. Esta es otra película, quizá la de mayor éxito de su carrera, nominada al Oscar en varios apartados. Ganó el de la música, de Michel Legrand. Como digo, nunca ha hecho alarde de ningún tipo de autorías. Mulligan ha sido eso que se llama un director de cine, donde su sensibilidad ha estado puesta siempre en el montaje, en la utilización de la música, la puesta en escena. Tanto es así que uno de sus compañeros de avatares de entonces, Alan J. Pakula, recientemente fallecido en un trágico accidente en Nueva York, como ustedes saben, hace unas semanas, bueno, pues era casi tan conocido como el propio Mulligan. Siempre era una producción Mulligan-Pakula. Esto nos da idea de que para él el cine y el oficio del director de cine era un oficio de humildad. Como decía en aquella película legendaria Cautivos del Mal, para dirigir cine hay que ser humilde. Verano del 42 no es que entronque en esa moda de nostalgia, sino que probablemente es la película que lo inaugura. Estaba contada en primera persona, basada en un bestseller, en una historia autobiográfica de Hermann Raucher, y con una enorme sensibilidad y sobre todo con un gran poder sobre la emoción en la puesta en escena. Se ve hoy como un producto absolutamente elegante, sincero, tranquilo y sosegado. A mí en particular lo único que no me gusta es la utilización del zoom, pero eso era la peste en aquella época y en aquellos años. Gracias a Dios, Mulligan volvió a hacer cine sin ese maleficio del zoom. Y tiene algunas películas maravillosas como Amores con un extraño, una incursión en el cine negro extraordinaria, El hombre clave, de Nickel Clyde. Pero sobre todo yo creo que junto con Matar a un ruiseñor y con Verano del 42, Mulligan cumple su cuota de ser uno de los directores más sencillos, más naturales y más humildes que ha dado el cine americano. Para hablarnos de esta película que, insisto, fue número 1 de taquilla, la película más taquillera de Mulligan, está con nosotros esta noche Antonio Jiménez Rico. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Director de cine también, como ustedes saben, y un director que de alguna manera yo le emparentaría con Mulligan, pues su cine y sobre todo su último cine, Las ratas, etcétera, también tiene ese tratamiento de humildad y de estar un poco fuera de cuadro y fuera de las cajas de las resonancias de la crítica y del público. Pues evidentemente Robert Mulligan, como tú dices, es un gran profesional, sin pretensiones de autoría. Digo sin pretensiones, lo cual no quiere decir que no lo sea, porque evidentemente sus películas, si se analizan un poco, vistas con una cierta perspectiva, pues descubren que detrás de ellas hay un punto de vista, una mirada singular y una autoría, porque la autoría no consiste en estar haciendo siempre la misma película, sino saber pasar de una película a otra, de un género a otro, incluso de un estilo a otro, y mantener siempre un punto de vista. Yo diría, como comienzo y presentación de esta película, que esta película es curiosa, porque a mí me parece que salvo sobre ese tono sosegado, incluso convencional, con un tufillo literario y poético, que no estoy diciendo ni pseudo literario ni pseudo poético, sino literario y poético, yo creo que se esconde una de las películas más transgresoras de aquella época, porque nos está contando no una historia de amor, sino una historia de iniciación al amor, de iniciación al sexo. Es una película en ese sentido iniciática, que cuenta una historia verdaderamente transgresora, como es esa historia de iniciación al sexo, de una forma tan serena, tan
normal que las cargas de profundidad van por dentro. Al comienzo de la película dice el personaje central, el joven, dice: en ese verano del 42 me ocurrió algo sobrecogedor y desconcertante. También dice que ninguna otra persona me ha hecho sentirme más seguro y más inseguro, más importante y más insignificante. Es curioso porque en el fondo eso es lo que nos dice un poco Mulligan sobre esta adolescencia, que a mí me recuerda en algún sentido a otra película que hemos puesto aquí, que es Los Juncos Salvajes, que es una visión de la adolescencia nada idílica, sino verdaderamente dolorosa y patética en algún momento, porque este chico, este personaje, Hermie, al final es otra persona. Yo diría, para terminar, que en el fondo, esta película es la crónica de un estupro, y sin embargo está contada como si fuera una historia de amor absolutamente inocente. Muy bien, muchas gracias. Y es verdad lo de Los Juncos Salvajes, que yo creo que tiene mucho que ver, y además la visión incluso tan fría a veces, de plantearlo. Juan Cobos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, háblanos algo de Mulligan, del que ya hay que recordar que vimos aquí Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor, sí. No, es un director que Antonio ha hecho referencia a Juncos Salvajes, y hay una referencia también en esos años. Esta película la rueda en el 70 más o menos, y ya está muy avanzada la estela que ha dejado la Nouvelle Vague. Este hombre, que ha empezado en la televisión desde puestos muy secundarios, casi de recadero, ha ido ascendiendo, han ido confiando en misiones y ha llegado a dirigir, y forma parte de una generación que se comentó mucho en ese momento, que fueron la llegada de Lumet, Frankenheimer, Mulligan, y hasta 5 grandes de la televisión. Una televisión muy creativa, porque era una televisión que estaban haciendo para el público y querían que fuese muy impactante y muy interesante. Y ahí aprendió eso, y ahí aprendió quizá esa humildad que yo también encuentro, y aprovecho en la obra de Antonio Jiménez Rico, porque ahora que hemos visto todas sus películas en un festival en Cartagena, he tenido la conciencia de que realmente la proximidad a él no te permitía ver cómo ha ido en su carrera ascendiendo. Pero bueno, Mulligan además, yo decía la Nouvelle Vague porque se le ha emparentado bastante, ahora al reevaluarlo más, con Truffaut. Y con Truffaut, con ese cuidado que ponía Truffaut en el mundo de los adolescentes y de los niños. Y los americanos ahora empiezan a darse cuenta de que quizá a Mulligan le habían tachado de sentimentalismo, mientras que a Truffaut, por ser francés, le adoraban. Entonces, ahora que hay un punto de vista de reflexión más profunda, dicen pues que hay mucho en común. Leniston, el mediometraje que hace Truffaut, antes de hacerle Los 400 golpes, tiene mucho que ver en cuanto a la persecución de la primera experiencia amorosa y una serie de cosas, pero visto un poco con la picaresca europea, a esta película también. Y luego es muy importante que los años 60 son muy ricos para Mulligan. Recién llegado al cine, hace una serie de obras maravillosas, porque está no solamente Matar a un ruiseñor, no solamente está La rebelde, Inside Daisy Clover, que es una película con Natalie Wood también maravillosa en ese sentido. Hay dos películas que hice con Steve McQueen. Eso fue al final de los 50, la primera película que hace Perkins como protagonista, Anthony Perkins,